Ya. Entonces vamos a comenzar la clase. Hoy día vamos a estudiar todo lo que queda del resto del curso. ¿Ya? En particular me interesa la parte de análisis de funciones y interpretación geométrica de la derivada. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con algunas cosas. Ejercicios no voy a hacer mucho hoy día, sino que los voy a dejar para el día viernes. Así que hoy día me voy a enfocar más en los contenidos que nos quedan por terminar. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con análisis de funciones. Análisis de funciones. Y voy a ver dos definiciones, ¿ya? Dos definiciones para la parte gráfica de las funciones y la interpretación y las propiedades que tiene esta a partir de la derivada. ¿Ya? Entonces, definición CAF, una función, CAF, una función en un dominio A. Entonces, primero decimos que f, que la función es creciente en el conjunto A, sí, solo sí, sí y solo sí, para todo x, y en el conjunto A, para todo x, y en el conjunto A, tal que x menor que y, se tiene o se cumple que f de x es menor que f de y. En ese caso decimos que la función es creciente. Gráficamente, esto lo podemos ver como que yo tengo, digamos, esa va a ser el plano cartesiano. Vamos a dibujar por aquí, digamos, ese va a ser con nuestro conjunto A. Y voy a tomar un X por aquí y un Y por acá. El X tiene que ser más pequeñito que el Y. El X tiene que ser más pequeño que el Y. Y lo que dice esto es que siempre el f de x, la imagen de este, digamos, algo por ahí, digamos, ese sea el f de x, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien habló? No sé si es una interferencia o algo de ese estilo. Voy a continuar. Entonces, la imagen de x es f de x, la voy a dibujar ahí. Y la imagen del y, para que sea creciente, siempre tiene que ser más grande. Entonces, digamos, algo de ese estilo. Ese sería el f de y. Y para que la función sea creciente, esta condición tiene que darse siempre. Entonces, la función tiene que verse, digamos, algo de ese estilo. Algo que siempre se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, esa, digamos, es una función creciente, algo que siempre va en ascenso. Entonces, no importa los parámetros que yo comparo. Por ejemplo, si yo comparo esos dos puntitos, ese sería mi x y mi y, la imagen del x tiene que ser más chiquitita que la imagen del y. Eso debe cumplirse siempre para que sea creciente. Gráficamente, se ve como una curva que se hace cada vez más grande. La condición algebraica va a ser esa de ahí. No sé, como que alguien tiene el micrófono encendido, parece. Y está hablando. No sé si hay comentarios, alguna pregunta. ¿No? Entonces, con eso tengo la definición de función creciente. Decreciente es bastante parecida. Entonces, 2, decimos que la función es decreciente en A, sí, solo sí, sí y solo sí, para todo
x, y en el conjunto A, tal que x es más pequeño que y, se cumple que la imagen de f de x es más grande, f de x es mayor que f de y. Entonces aquí la desigualdad cambia. Siempre comparo el x más pequeño que el y, pero ahora esta desigualdad de acá, el f de x tiene que ser más pequeño que el f de y. Ese es el sentido que le vamos a utilizar. Entonces, gráficamente, uno ya podría imaginarse cómo se ve una función decreciente. Entonces, este va a ser nuestro conjunto A, intervalo A, y voy a tomar este como mi x, ese como mi. Y ahora para que sea decreciente el f de x tiene que ser más grande que el f de y. Entonces digamos que ese va a ser f de x, este va a ser f de y. ¿Ya? Y para que la función sea decreciente se tiene que cumplir sobre todo el intervalo. Entonces la gráfica que vamos a tener va a ser algo de este estilo, algo que va decayendo. ¿Sí? Una cosa de ese estilo. ¿Sí? Entonces esa función es decreciente y si se dan cuenta no importan los pares que ustedes toman, se toma por ejemplo el x, y, en ese sentido, la imagen del x siempre va a ser más grande. ¿Sí? Entonces eso es lo que indica que la función es decreciente y gráficamente lo podemos ver o geométricamente lo podemos interpretar de esa manera. ¿Sí? Entonces una propiedad para saber cuándo una función es creciente o decreciente la podemos definir a partir de las derivadas de la función. Entonces propiedad de una caracterización. Propiedad sea f una función que va de A en R, una función derivable en todo A. En todo A. Entonces, vamos a escribir aquí. Lo primero que nos va a decir esta propiedad, 1, f es creciente, f es creciente en A' contenido en A, sí, solo sí, sí y solo sí, f de f' de x es mayor que 0 para todo x en A'. ¿Ya? Entonces la función es creciente si la primera derivada es positiva. ¿Ya? Si la primera derivada es positiva, la función va a ser creciente. 2. F es decreciente en A' contenido en A, sí, solo sí, sí, solo sí, f' de x es menor que 0 para todo x en A'. ¿Ya? Entonces esas son las propiedades. Entonces la función es creciente si la derivada es positiva, la función es decreciente si la derivada es negativa. Y obviamente, esta condición de aquí, cuando ustedes quieren determinar el intervalo de crecimiento o decrecimiento, a partir de esta condición, ustedes pueden determinar ese intervalo simplemente planteando una inecuación. Entonces, observación, vamos a hacerlo aquí. Observación, a partir de las condiciones destacadas, entonces, a partir de las condiciones destacadas, digamos, destacadas, se puede determinar el intervalo
donde la función es creciente o decreciente, planteando y resolviendo una inecuación. ¿Cuál es la inecuación que deben resolver? Precisamente esta. Entonces, ustedes determinan dónde la derivada es mayor que 0. Ese intervalo que les da como solución es precisamente donde la función va a ser creciente. Determinan dónde es menor que 0. Ese intervalo que les queda es donde la función es decreciente. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden rápidamente determinar si una función es creciente o decreciente. Entonces, la propiedad más o menos rápida, ¿ya? Hicimos varios ejercicios en la clase anterior de máximo y mínimo. Máximo y mínimo es casi lo mismo. La única diferencia es lo que estamos resolviendo. En máximo y mínimo nosotros resolvemos una igualdad. Aquí resolvemos una desigualdad, pero en esencia los procedimientos son muy análogos. Entonces, dicho esto no lo voy a tomar mucho en consideración, sino que vamos a ver ejercicio el día viernes y voy a decir con lo que continúa, ¿ya? Que funciones cóncava y convexa. Entonces, definición. Y esta definición es un poco gráfica en el sentido de que la definición formal es un poco complicada de entender y generalmente no aporta mucho. Entonces lo que voy a hacer es dar la definición a partir de la gráfica de la propiedad que quiero estudiar, que es cuando una función es cóncava, cuando una función es convexa. Entonces se dice, sea f una función de a en los reales, una función, se dice que, aquí vamos a poner 1, que f es cóncava en A' contenida en A, ¿ya? Se dice que f es cóncava en un subconjunto de A, sí, solo sí y solo sí, dados x, y en A', dado x, y en A', el segmento que une x con y queda por debajo de la gráfica de la función f. Si se dan cuenta, la definición de cóncava es una cuestión bastante geométrica. Entonces decimos que es cóncava en un subconjunto A', si dos puntos de ese intervalo yo lo uno y siempre queda por debajo. Entonces, gráficamente, digamos, una función cóncava se tiene que ver de este estilo. Así como puedo llegar hasta ahí. En ese punto voy a cambiar ese. Voy a dejarlo así. Entonces, este va a ser, digamos, el conjunto A. Ese va a ser el conjunto A. Y este que está aquí abajo, todo esto va a ser el conjunto A', que es donde estoy definiendo que la función es cóncava. Entonces, si yo tomo dos puntos en A', las imágenes de esos puntos, entonces, por ejemplo, tomo ese punto y ese punto, ese sería el X y ese sería el Y. Las imágenes de estos puntos, digamos, ese sería f de X, la imagen de Y sería f de Y,
digamos, algo de estilo, f de y, y si yo uno estos dos puntos por un trazo, las imágenes de esos dos puntos, esto queda por debajo de la curva. ¿Se dan cuenta? Queda por debajo de la curva. Y si lo hago en cualquier punto de este subconjunto A', eso siempre va a ocurrir. Entonces, si yo doy uno o dos puntos de esa manera, siempre va a quedar por debajo de la curva. ¿Sí? Entonces, en esa caracterización tenemos la función cóncava, que se ve algo de esa forma, digamos, siempre va a ser como algo de esa forma. Una función cóncava. Dos, siguiendo la misma definición. Siguiendo la definición 2, F es convexa en A', si y solo si, para todo x, y en A', el segmento que une las imágenes de x con y, el segmento que une las imágenes de x con y está por encima de la gráfica de f. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a entender por función convexa. Aquí lo tengo. Convexa en A'. ¿Y qué decimos que es convexa si solo si? Ahora el segmento queda por encima. Entonces, digamos, este va a ser nuestro A. Ese va a ser nuestro A. Voy a dibujar la función para que sea convexa. Tiene que ver algo de este estilo. Entonces, digamos, hay un punto y aquí no sabemos qué pasa. Entonces, este de aquí sería el, digamos, el A'. Y no importa cuáles puntos yo considere, x, y por ejemplo, si los considero por ahí, si yo uno las imágenes de esos dos puntos, eso queda por encima de la curva. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. No importa los dos puntos que yo una, siempre va a estar por encima. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros decimos que la función es convexa. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser convexa sobre un intervalo. Esa es la parte, digamos, importante. Y la propiedad, bastante parecida ahora, una propiedad. Y una tercera definición, antes de la propiedad, tercera definición, decimos que P en el conjunto A es un punto de inflexión, si la función f pasa de cóncava a convexa, o viceversa, de convexa a cóncava en dicho punto. Entonces, nuevamente hacemos una definición a partir de la gráfica. Entonces, un punto de inflexión, si en ese punto la función pasa de cóncava a convexa. Gráficamente vamos a tener lo siguiente, que la función, por ejemplo, va a ser cóncava
hasta cierto punto, hasta ese punto, y desde ese punto la función empieza a ser convexa. ¿Sí? Entonces, ese de aquí es un punto de inflexión. Un punto de inflexión que llamamos punto P. ¿Sí? Y un punto de inflexión porque la función aquí es cóncava y de allí para allá es convexa. Entonces, se dan cuenta, en este pedacito es cóncava y en este trozo de acá es convexa. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que tener más o menos claro para hacer un buen bosquejo de una gráfica. ¿Sí? Entonces, ya tengo definido lo que es cóncava convexa, punto de inflexión. ¿Ya? Y vamos a dar la propiedad. Propiedad CAF, una función que va de A de los números reales, una función dos veces derivada. Dos veces derivable. Es decir, que existe hasta su segunda derivada. ¿Ya? Es decir, existe hasta su segunda derivada. Entonces, 1, F es cóncava en A' contenida en A, si solo si la segunda derivada de f de x es mayor que 0 para todo x en A'. Nuevamente tenemos una condición que me reduce el cálculo a resolver una inecuación. 2, f es convexa en A' contenida en A, si solo si la derivada de la función en x es menor que 0 para todo x en A'. Y nuevamente tengo otra inecuación. Y el tercero, que es determinar el punto de inflexión, digamos, un punto P igual a x0, f de x0, es punto de inflexión, es punto de inflexión si y solo si y solo si la segunda derivada evaluada en x0, la segunda derivada evaluada en x0 es igual a 0. Y esto de aquí me entrega una condición suficiente para determinar el punto de inflexión. Entonces, nuevamente, van a aparecer inecuaciones y ecuaciones para determinar todas estas propiedades, estas definiciones que acabamos de dar. Entonces, la función es cóncava si la segunda derivada es positiva, es convexa si la segunda derivada es negativa, y el punto de inflexión se obtiene cuando la derivada es 0. O sea, cuando la segunda derivada es 0. Con eso ya tenemos todo, digamos, tenemos absolutamente todo caracterizado. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. ¿No? Pero entonces continúo. Voy a terminar con lo que queda del apunte. Ya esta es la última clase. Yo creo que la mayoría, espero que ya la hayan revisado, no sea algo nuevo. Voy a ir a la última parte, porque esto es un poquito más largo y lo quiero ver con un poco más de detalle. ¿Están haciendo la pregunta al chat? El 3 lo puede repetir, es un punto de inflexión. Esperamos. En el 3,
punto P, x0, f de x0 es en punto de inflexión si solo si la segunda derivada en ese punto igual a 0. Entonces, si yo quiero calcular un punto de inflexión, tengo que calcular la segunda derivada, resolver una ecuación y ver cuándo me da 0, en qué punto me da 0, en qué x0 obtengo 0. ¿Sí? Cuando yo sé qué punto x0 tengo 0, puedo calcular el punto de inflexión y va a tener coordenada x0, f de x0. ¿Sí? Y el punto de inflexión es cuando la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Eso es. Vamos a ver algo cortito ahora, voy a aprovechar estos 10 minutos, antes de empezar con razón de cambio, que es lo último del curso. Voy a ver algo bastante rápido, que en general se entiende bastante bien, ¿ya? Que es la regla del L'Hopital. Se me están avisando que me quedan 10 minutos. No sé si estoy mostrando, sí, estoy mostrando eso. Entonces, regla del L'Hopital se ocupa para calcular límites de la forma 0 partido por 0 e infinito partido por infinito. Nótese, solo en esos casos puedo ocupar L'Hopital, 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Entonces, sea f una función de A en R y g de B en R, funciones reales, tal que el número A donde estudio el límite está en la intersección de A con B. Consideramos intervalos abiertos contenido en la intersección de esas dos funciones, tal que el A pertenece a ese intervalo y ambas funciones son derivables, ¿ya?, en ese intervalo. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el límite, ¿ya?, de funciones de este estilo. Entonces, si el límite de f de x cuando x tiende a es igual al límite de g de x cuando x tiende a y eso es 0, o bien el límite de f de x cuando x tiende a es igual al límite de g de x cuando x tiende a y eso es infinito, entonces el límite de f de x partido por g de x es igual a L si el límite cuando x tiende a de la derivada de f dividido la derivada de g es igual a L. Y el L puede ser un número real o más o menos infinito. ¿Ya? Entonces estudiar el límite de f partido por g es equivalente a estudiar el límite de las derivadas de esa función. ¿Ya? Nótese que aquí derivo arriba y derivo abajo, no es con regla al cubo siempre, hay que tener cuidado. ¿Ya? Aquí hay algunos ejercicios resueltos. Dice, esta regla también aplica para límites laterales, también aplica cuando x tiende a infinito o x tiende a menos infinito. Si se aplica esta regla, sucede que el límite de f de x igual al límite de a g de x igual 0, o bien los límites son infinitos, entonces se vuelve a derivar. ¿Ya? Y se aplica nuevamente dicha regla, y así sucesivamente si es necesario. Entonces yo puedo derivar una vez, o derivar las veces que sea necesario. ¿Ya? Entonces veamos un ejercicio, creo que aquí viene el ejercicio propuesto, ¿no? Para ver los propuestos en vez de esto. Sí. Entonces veamos algunos ejercicios propuestos de esta regla del L'Hopital. ¿Ya? Entonces vamos al ejercicio 1, por ejemplo. Ejercicio 1 es, utilizando regla del L'Hopital, calcular el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos e elevado a menos x dividido seno de x. ¿Ya? Aquí voy a mostrar el desarrollo. Quiero calcular ese límite. Si yo hago las cuentas, este límite es de la forma seno de 0, si yo evalúo, seno de 0 es 0. Y arriba me quedaría e elevado a 0, eso es 1, menos e elevado a menos 0, eso es 1, me quedaría 1 menos 1, 0. Entonces este límite tiene la forma correcta para aplicar L'Hopital. Entonces, aquí podemos aplicar regla de L'Hopital. Regla de L'Hopital. ¿Qué dice la regla de L'Hopital? Que este límite, el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos e elevado a menos x dividido seno de x, es exactamente lo mismo como valor numérico
que el límite, cuando x tiende a 0, de la derivada de arriba por la derivada de abajo, ¿sí? Dividido. Entonces la derivada de arriba, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, menos la derivada de e elevado a menos x sería e elevado a menos x, e elevado a menos x, y este menos baja, así que me daría más. Sería e elevado a x más e elevado a menos x. ¿Sí? Y dividido por la derivada de seno, que sería coseno de x. Y ahora evalúo este límite. ¿Sí? Evalúo este límite. Me quedaría, cuando x se va a 0, aquí arriba me queda 1. ¿Sí? E elevado a 0, voy a escribir mejor. E elevado a 0 más e elevado a 0 dividido por coseno de 0. Al evaluar el límite. Al hacer las cuentas, esto me queda 1 más 1 dividido en 1. Por lo tanto, el límite de esos dos. El límite de la derivada es 2. Por lo tanto, el límite por regla del L'Hopital, el límite de esto es igual a 2. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a infinito, de e elevado a x menos e elevado a menos x, dividido seno de x, es igual a 2. Entonces, L'Hopital simplifica bastante el cálculo de límite, pues ocupamos la derivada para cambiar el límite. Cambiamos totalmente el límite para poder hacer el cálculo. ¿Sí? Veamos si alcanzo a hacer otro ejercicio. Voy a seguir. El ejercicio número 3, lo voy a copiar aquí, lo que alcanza a hacer, es límite cuando x tiende a 0 de x elevado a tangente de x. Este límite, ya 4 minutos para resolverlo. ¿Qué pasó? Me estoy mostrando por eso. Límite, cuando x tiende a tangente de x, ya no tiene la misma connotación. Si tangente de x es 0, tengo 0 elevado a 0. Este límite de la forma 0 elevado a 0. No tiene la forma del L'Hopital. Para que sea L'Hopital tiene que ser 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Por lo tanto, este límite tengo que modificarlo para poder aplicar L'Hopital. La forma correcta de hacerlo, entonces el límite, cuando x tiende a 0, lo voy a escribir como e elevado al logaritmo natural de x elevado a tangente de x. E elevado logaritmo e elevado al logaritmo de eso. Eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a tangente de x por logaritmo de x, ¿no? Logaritmo de x. Cuando tangente de 0 es 0, ¿cierto? Tangente de 0 es 0. Logaritmo de x, logaritmo de 0 es infinito, así que esto de aquí todavía no tiene la forma que nosotros necesitamos. Esto es e elevado a 0 por infinito. Entonces ahora es de la forma e elevado a 0 por infinito. Todavía no es la forma que necesitamos. ¿Sí? Ahora esto de aquí yo lo puedo escribir como límite cuando x tiende a 0 de e elevado a tangente de x partido por 1 partido por logaritmo de x. ¿Sí? 1 por tangente. Y ahora sí, esto es de la forma e elevado a 0 partido por 0. ¿Ya? Ahí se aparece un 0 partido por 0, pero me quedó un e. Entonces esto es lo mismo que e por continuidad del límite, esto es lo mismo que e elevado al límite cuando x tiende a 0 de tangente de x dividido 1 partido por el logaritmo de x.
Y ahora en este límite que me queda acá, me queda solo un minuto, en este límite que apareció aquí, pueden aplicar L'Hopital. Entonces, aplican L'Hopital y pueden calcular el límite. L'Hopital. ¿Sí? Entonces ahí queda como tarea, ya, pero es simplemente aplicar la derivada y hacer los cálculos. ¿Ya? Continuamos en 5 minutos, ya se me acabó el tiempo, y vamos a continuar con la última parte ya de los contenidos. ¿Sí? Si tienen preguntas me las harán a la vuelta porque ya el tiempo no alcanza. ¿Sí?